Capítulo 6, trazando. Discreto, definitivamente tenía que ser discreto. Habiendo leído innumerables novelas de transmigración, Sao-ai entendió claramente que si no sabía cómo ser discreto en otro mundo, entonces no tendría un buen final. Sao-ai creía que las novelas eran solo ficción, la razón por la que esos MC podían invocar el viento y convocar la lluvia en otros mundos era todo por los dedos dorados del autor. Si una persona, sola en un entorno desconocido, todavía actuaba de manera tan desenfrenada, las consecuencias definitivamente no serían buenas. Ahora, el estatus de Sao-ai era el del último heredero del clan Buda y, al mismo tiempo, incluso había ofendido a las facciones más poderosas del imperio Aksu. En tales circunstancias, si no mantenía un perfil bajo, entonces el primero en morir definitivamente sería él. Incluso si tuviera la granja espacial para esconderse ahora, todavía había demasiadas formas de matar a una persona sola, y Sao-ai no quería perder la cabeza descuidadamente mientras dormía. Justo cuando Sao-ai estaba pensando en estas cosas, de repente alguien tocó a la puerta. Sao-ai parecía distraído, pero dijo de inmediato: «Entre». Meg abrió la puerta y entró, con la cabeza agacha, sin mirar a Sao-ai, inclinándose ante él y diciendo: «Joven maestro». Y nada más. Sao-ai miró la apariencia de Meg y también esbozó una breve sonrisa irónica. La razón por la que Meg no levantó la cabeza para mirarlo fue porque Adam había querido abusar de ella anteriormente debido a su belleza. Al final no lo logró, pero a partir de entonces Meg siempre había evitado a Adam, e incluso si lo conocía, solo bajaba la cabeza y lo llamaba joven maestro, luego se daba la vuelta y se iba. Sao-ai suspiró. Todo esto era un problema causado por Adam, pero le tocó a él ocuparse de ello. Dios mío, esto realmente es un desastre. Sao-ai miró la apariencia de Meg y suspiró nuevamente. Estoy bien, baja y descansa. Yo también dormiré un rato, está bien si vienes a llamarme para cenar. Meg hizo un ruido de respuesta, luego se dio la vuelta y se fue. Después de salir, siguió haciendo guardia afuera de la puerta de Sao-ai. Mirándola como si huyera de él, Sao-ai volvió a sonreír con ironía. Su cuerpo ahora estaba mejor, sin ninguna molestia. La razón por la que dijo que descansaría era para poner en orden los recuerdos de Adam y ver si todavía había algo que no sabía. Además, ya que actualmente tenía la granja espacial, esto fue de enorme ayuda para su crecimiento futuro. Tenía que pensar en cómo aprovechar aún mejor esta granja espacial. En ese momento estaba plantando rábanos en la granja espacial y si vendía los rábanos a la granja obtendría al menos 500 de oro. En otras palabras, podría ganar 350 de oro. También podría sacar estos rábanos al exterior a través del granero, y luego dejar que Green los traiga para venderlos en otras áreas del continente Ark, y así tal vez podría ganar un poco más de oro. Pero lo más importante era que actualmente no sabía si en el continente Ark había algo parecido a los rábanos. Adam solía ser un holgazán, le era básicamente imposible ir a comprar verduras, y las cosas que comía normalmente eran platos comparativamente buenos, y probablemente ya cocinados una vez. Básicamente no habría preguntado qué había en la comida, por lo que básicamente no tenía idea de si este continente tenía una verdura como los rábanos. Si esos rábanos no se podían comprar fuera, entonces también tendría que procesarlos. El rábano entero era un tesoro y la recolección de rábanos debía hacerse lo más completa posible. Las hojas de rábano tampoco se descuidaban, las hojas de rábano eran muy sabrosas, siempre y cuando se marinaran simplemente podían volverse deliciosas. Sao-ai vivía en el norte de China, por eso todavía recuerda claramente que su madre usaba esas hojas de rábano marinadas en la cocina cuando era pequeño, y que el sabor era muy bueno. Las hojas de rábano también podrían usarse como forraje para alimentar a algunos animales de pastoreo. Si este mundo no tuviera algo como el rábano, podrían vender los rábanos y quedarse con las hojas para alimentar a algunas bestias mágicas de pastoreo. En los recuerdos de Adam había algunas bestias mágicas que eran muy fáciles de criar, que comían de todo, y cuando llegara ese momento podrían criar grandes cantidades de esas bestias mágicas, sin tener que preocuparse por la carne. Además, también podrían establecer un pastizal, lo que naturalmente significaría aún más ingresos. Incluso si este mundo tuviera rábanos, pero el precio no fuera alto, entonces los vendería a la tienda espacial, de esa manera aún podría quedarse con las hojas de rábano. No importa que, no podía desperdiciarlo. Debido a que su nivel actual era insuficiente, Sao-ai aún no podía abrir un pastizal en el espacio, pero primero podría establecer pastizales aquí en el continente Ark.
Una vez que el espacio subiera de nivel más tarde, también podría abrir pastizales en el espacio, luego podría criar algunos animales terrestres allí. @Novelbean Sawai ya lo había pensado bien. Su desarrollo posterior tendría que basarse en la agricultura. De todos modos, el espacio carecía de poder de ataque, por lo que la agricultura le convenía más. En ese momento tenía un gran feudo, una montaña, un páramo y el pantano de Carrión. Todas esas áreas eran su feudo, pero hacerlas útiles llevaría mucho tiempo. Sawai solo esperaba que el agua y el suelo de la granja espacial realmente pudieran transformar el yermo negro. Si así fuera, entonces podría tener una amplia extensión de tierra cultivable. No importaba cuándo fuera, la tierra siempre era fundamental. En cuanto a la mano de obra, eso era algo de lo que Sawai nunca se había preocupado, porque sabía que en este mundo había un tipo de gente de la que carecía la tierra: los esclavos. En la tierra no había esclavos, pero en este lugar sí. Mientras tuvieras dinero, podías comprar muchos esclavos, y la vida o la muerte de estos esclavos estaban bajo tu control. Te eran absolutamente leales y, además, no huían, ya que cada esclavo estaba marcado con la marca particular del clan. Si se descubría que no tenían amo y que habían huido en secreto, las consecuencias serían nefastas. Por lo tanto, mientras su granja pudiera generar dinero, no se preocupaba en absoluto por cuestiones de comportamiento. Los esclavos en el continente eran numerosos, e incluso si no eran esclavos originalmente, siempre que alguien lo exigiera y pudiera producir una compensación adecuada, esos nobles podían convertir a innumerables personas en esclavos. Los nobles lo poseían todo, este mundo era así de simple. Pero con la situación actual de Sawai, si de repente comprara un montón de esclavos, sin duda llamaría la atención. Por lo tanto, sin importar lo que pasara, tenía que mantener un perfil bajo. El perfil bajo era su política, la agricultura era su principal dirección de desarrollo. Después de pensarlo bien, Sawai dejó escapar un largo suspiro y se recostó lentamente en la cama. Todavía se sentía como si estuviera soñando. Anteriormente, solo era un nerd común en la Tierra. Incluso si le gustaba leer novelas, eso no significaba que quisiera transmigrar. Pero, ¿quién podría haber pensado que algo así realmente le sucedería? Dios mío, has dejado a un nerd abandonado su ordenador, ¿no es eso lo mismo que castrar a un pervertido? Esto es realmente demasiado cruel. Sawai suspiró profundamente, se retorció en la cama, miró el techo de piedra y no pudo evitar suspirar otra vez. En un lugar así no había absolutamente ninguna instalación para el entretenimiento, ¿cómo iba a vivir cada día? Mis novelas, jaja, esto realmente es demasiado irritante. Tal vez porque había recibido demasiados recuerdos en ese momento, además de la bendición inesperada de la granja espacial, los nervios de Sawai estaban demasiado excitados, y ahora que la emoción se había calmado, ola tras ola de agotamiento lo atacaron. Inconscientemente, cayó en un sueño profundo nuevamente. Lo que Sawai no descubrió fue que, justo cuando se quedó dormido, su puerta se abrió de golpe y Meg estiró la cabeza para mirar adentro. Al ver que Sawai estaba dormido en la cama, entró suavemente, recogió la colcha de la cama y cubrió a Sawai. De pie junto a la cama, mirando a Sawai, suspiró y murmuró: «Joven maestro, trabajará duro. El clan Buda descansa sobre usted». Terminado de hablar, se dio la vuelta y se fue, cerrando suavemente la puerta. Meg acababa de salir de la habitación de Sawai cuando Green se acercó, la miró y le dijo: «Meg, ¿cómo está el joven maestro? ¿Qué está haciendo?» Meg dijo: «Nada, durmiendo». Green asintió. «Ve a ver cómo van los preparativos de la cena de tu abuela, cuando esté lista, llama al joven maestro a la comida». Ay, ya que estamos en un lugar como este de todos modos, la etiqueta noble solo puede abandonarse. Sacudió la cabeza y regresó. Meg miró a su abuelo. Entendía perfectamente el estado de ánimo de su abuelo. Había entregado toda su vida al clan Buda y nunca había pensado que el clan Buda decaería ante sus ojos. ¿Cómo podía sentirse bien Green? Meg siguió a Green hasta la cocina. Aunque Merine era la única chef allí ahora, ella solo estaba a cargo de las comidas para estas personas. Lo que comieran los esclavos afuera no era asunto suyo, Green ya les había dado comida y ellos se servirían solos. A Meg le parecía bien la forma en que Green manejaba las cosas. Esos esclavos eran gente lastimosa y este lugar seguía siendo bastante bueno. Aunque la comida no era demasiado buena, podían comer hasta saciarse. Eso era básicamente imposible con esos otros nobles. Meg también pensó con mucha claridad.
En este momento, el clan Buda dependía completamente del apoyo de su abuelo, el joven maestro Adam básicamente no entendía nada, por lo que en este momento solo esperaba que Adam fuera lo suficientemente sensato como para no actuar deliberadamente, de lo contrario, el clan Buda realmente no tendría esperanzas de sobrevivir. Pero incluso si Adam era sensato, todavía tenía mucho que aprender. Anteriormente era básicamente un joven maestro hedonista, una representación típica de la falta de aprendizaje o habilidades, básicamente no tenía un poco de experiencia en lo que respecta a la gestión de un clan. Si era lo suficientemente sensato para aprender, eso era una cosa, pero si aún se negaba y daba órdenes equivocadas, entonces no podrían soportar más de unos pocos años con sus circunstancias actuales. Incluso si la familia Buda no podía ser llamada muy rica antes, al menos todavía eran nobles, y aunque habían sido tildados de criminales esta vez, su propiedad no había sido confiscada, por lo que el clan todavía tenía mucho dinero, en total cerca de 100.000 de oro o algo así, esta no era una suma pequeña. Pero Green ya había cambiado ese dinero por todo tipo de provisiones, y solo le quedaban unos $100 de oro. Si Buda seguía derrochando dinero como antes, entonces esa gente tal vez solo pudiera lavarse el cuello y esperar a morir de hambre. En este momento, las cualidades de Adán decidieron la supervivencia del clan Buda. Capítulo 7, no es mi reglamento. El color del cielo se oscureció. En el castillo entero, además de la habitación de Zhao Ai que estaba iluminada por la magia, las demás áreas utilizaban antorchas. Esta lámpara mágica estaba hecha de una especie de cristal mágico que existía en el continente de Ark, pero los cristales mágicos solo provenían de dos fuentes. Una eran las minas de cristal mágico, donde los cristales podían ser buenos o malos, calculados por la cantidad de energía que contenían. Si había mucho, podrían ser utilizados para poderosas herramientas mágicas, si no lo eran, solo se podrían utilizar para la iluminación. Y los cristales mágicos de las minas eran todos desechables, una vez que estaban agotados eran basura. Había todavía otro tipo de cristal mágico, los nacidos de animales mágicos. Esos cristales mágicos eran extremadamente difíciles de encontrar, podía haber una bestia mágica de 10 que tuviera uno. Aunque estos cristales mágicos no contenían mucha energía, seguían siendo muy estables, y de gran ayuda para cuando los magos utilizaban magia. Más importante aún, tales cristales mágicos podían ser reutilizados. Después de que se agotaran, siempre que se le diera tiempo, podrían absorber automáticamente la energía natural del mismo atributo del mundo, recargándose lentamente hasta que pudiera ser usado de nuevo. Pero no importa qué tipo de cristal mágico fuera, todos eran extremadamente costosos. Los cristales minados eran un poco más baratos que los de las bestias mágicas, pero eso todavía no era un precio que la gente común pudiera permitirse. Con el clan Buda ahora en un estado tan extremo, a pesar de que Green había comprado unos cristales mágicos, cada uno era muy valioso y no podía ser usado inútilmente. Por lo tanto, además de la habitación de Zhao Ai, las otras áreas solo estaban encendidas por antorchas en la noche. A esta hora los esclavos ya habían comido y se habían ido a dormir, pero Merine acababa de terminar de cocinar y Meg había llamado a Zhao Ai. Zhao Ai estaba durmiendo muy dulcemente. Aunque estaba en otro mundo, ahora tenía una granja espacial, y lo menos de que tenía que preocuparse era ganarse la vida. Además, debido a que había estado inconsciente durante todos estos días, Merine había usado constantemente su magia para sanarlo, y por lo tanto aún quedaba una gran cantidad de agua en su cuerpo. El elemento agua en sí mismo tenía un efecto calmante, y añadiendo que él había abandonado sus preocupaciones, durmió profundamente. Meg llegó a la habitación de Zhao Ai, y primero escuchó por si oía voces dentro. La habitación estaba muy silenciosa, sin el menor ruido, así que Meg llamó a la puerta. «Joven señor, levántase de la cama, debes cenar». Todavía no había sonido. Meg gritó otras 2 veces, pero todavía no había respuesta. Al final, Meg no tuvo más remedio que entrar en la habitación. Una vez dentro de la habitación, Meg oyó incluso su respiración. Ella se movió suavemente y silenciosamente a la cama de Zhao Ai para mirar. Zhao Ai dormía profundamente, básicamente no la oía. Meg suspiró. Ella no sabía si Zhao Ai era de gran corazón o un idiota, capaz de dormir tan dulcemente en un momento como este. Meg estaba de pie junto a la cama de Zhao Ai, empujándolo suavemente. «Joven maestro, debe levantarse y comer su cena». Zhao Ai se despertó aturdido, murmurando. «¿Qué hora es?». Meg apresuradamente dijo. «Joven maestro, son ya las 7 de la tarde, debe comer la cena». Zhao Ai abrió los ojos, volteando la cabeza para mirar a Meg de pie junto a la cama, luego girando la cabeza para mirar hacia afuera, descubriendo que el cielo ya estaba algo oscuro.
Se incorporó lentamente, sacudiendo su cabeza un tanto dormida y aturdida. Un poco más despierto, volvió su cabeza hacia Meg. Meg, ¿qué fecha es? Meg bajó la cabeza. Joven maestro, hoy es el 6 de abril. Zhao Ai asintió, contando en su cabeza. Cayó inconsciente el 27 de febrero de 1637, y ya era el 6 de abril. En otras palabras, había estado inconsciente durante más de un mes. Ser capaz de moverse tan libremente después de estar inconsciente durante tanto tiempo, si estuviera en la Tierra, sería un verdadero milagro. Pero Zhao Ai no le preguntó a Meg qué pasaba, porque sabía por los recuerdos de Adam que la magia curativa de los magos en el continente era milagrosa. Menos aún un mes, aunque estuviera inconsciente durante un año, todavía podría levantarse y caminar como si acabara de dormir una siesta, sin atrofia muscular. Zhao Ai se sentó a la cabecera de la cama, y Meg inmediatamente recogió sus botas, a punto de ponérselos para él cuando Zhao Ai inmediatamente dijo: Meg, déjalos ahí, me vestiré. Meg parecía distraída, pero todavía dijo: joven maestro, es mejor que me deje hacerlo, es parte de mis deberes. Zhao Ai no estaba acostumbrado a algo como esto, y rápidamente detuvo a Meg. Deja que lo haga, de ahora en adelante yo mismo me encargaré de estas cosas. Él tomó las botas de las manos de Meg y las puso en sí mismo. Meg miró distraídamente a Zhao Ai desde un lado. Ella sentía que Adam actuaba muy extraño hoy, y mucho más diciendo que se los pondría él mismo. El anterior Adam ni siquiera los habría tomado por su cuenta, y hoy en realidad se los puso él mismo. Zhao Ai terminó de ponerse las botas y se puso de pie, volviéndose hacia Meg. Vamos, comamos primero, todavía tengo algunas cosas que discutir con el abuelo Green. Aclaración. No es un error mío sobre que Meg piense sobre Zhao Ai y no sobre Adam, también lo noté, ya está así en la traducción a inglés, así que lo dejaré así. A pesar de que Meg sentía que Zhao Ai era muy extraño hoy, ella todavía respondió, y llevó a Zhao Ai hacia el comedor. Meg sabía que desde que Zhao Ai nunca había salido de su habitación desde que llegó aquí, todavía no podía encontrar su camino alrededor del castillo. Si lo dejaba ir por su cuenta, definitivamente no sabría en qué dirección ir. Dejando la habitación, Zhao Ai parecía distraído, curiosamente mirando a su alrededor. Este castillo era claramente antiguo, la construcción era un poco vieja, pero aparentemente era lo suficientemente robusto para resistir el paso de los años. Pero el estilo de edificio era muy viejo, y el diseño interior no era tan bueno como la casa original de Adam, dando una sensación un tanto sombría. Pero a Zhao Ai no le importaba esto, le gustaban los castillos como estos. En su imaginación, los castillos deberían ser así. Esto era el estilo antiguo, tal vez todavía podría encontrar algunas habitaciones secretas en alguna parte. Zhao Ai muy rápidamente también notó las antorchas en las paredes. Recordando el precio de los cristales mágicos, Zhao Ai entendió por qué utilizarían antorchas. A pesar de que Adam era un noble sin sentido del valor de lo que lo rodeaba, todavía conocía los precios de algo así como cristales mágicos, porque esas cosas eran consideradas bienes de lujo. Eran cosas que compraban las personas de la clase social de Adam, y por eso sabía el precio. Zhao Ai pensó simultáneamente en esa lámpara mágica de su habitación, que parecía ser la única lámpara mágica de todo el castillo. Pensando en esto, Zhao Ai no pudo evitar sentir una calidez extenderse por su cuerpo. El comedor no estaba lejos del dormitorio de Zhao Ai, y los dos entraron muy rápidamente. Green, Merine, Rockear y Bloquead estaban de pie en la sala esperando a Zhao Ai. Al ver a Zhao Ai entrar, todos se inclinaron. Buenas noches, joven maestro, por favor, tenga una comida. Zhao Ai asintió con la cabeza. Caminando hacia la mesa de madera y echándole un vistazo, descubrió que solo estaba preparada para él. A través de los recuerdos de Adam, Zhao Ai sabía que cuando los nobles comían, los sirvientes no podían sentarse juntos, solo de pie al lado y sirviendo. Zhao Ai se sentó, examinando el comedor. La habitación no era muy grande, solo un poco más de 20 metros cuadrados. Dentro de la habitación había una larga mesa de comedor, cubierta con un mantel blanco. En el paño estaban dispuestos 2 candelabros, cada uno con 3 velas de cera. 8 sillas fueron arregladas alrededor de la mesa, hechas con una artesanía muy fina, mercancías aparentemente de alto nivel. Cada esquina del comedor sostenía una antorcha, que hacía toda la habitación muy brillante. Pero aparte de esto, no había nada más en la habitación. Zhao Ai midió el comedor, luego se volvió hacia Green y los demás. Abuelo Green, todos ustedes siéntense a comer también. Después de comer tengo algunas cosas que preguntarte. Green de inmediato se inclinó ante Zhao Ai. Joven maestro, eso no va a servir nada.
Cuando está comiendo, no podemos sentarnos con usted, son las normas del Imperio Aksu. Zhao Ai resopló. Reglas imperiales, pero no las mías. Desde que el Imperio nos abandonó, ¿por qué debemos seguir las normas imperiales? No discutas, ve rápido a conseguir vajilla y sentémonos a comer juntos. Mientras comemos quiero hablar de algunas cosas. Si no vienes, tampoco comeré. Green miró a Zhao Ai y supo que no podía hacer nada, solo volteó la cabeza para mirar a Merine, quien le lanzó una mirada fulminante. ¿Para qué me miras? El joven maestro no ha comido por más de un mes, no me digas que todavía quieres dejarlo pasar hambre. Efectivamente, la salud de Zhao Ai pesaba más para Green. Al oír las palabras de Meirine, volvió inmediatamente la cabeza y dijo. Entonces ve con Mega a la cocina, esperaré con el joven maestro aquí. Esta vez Merine no dijo nada, y llevó a Meg lejos, mientras Green se sentó con Bloquear y Roquead. Bloquear y Roquead estaban claramente incómodos, sentados como si estuvieran en agujas. Por otra parte, se podía ver que los dos eran un poco lentos, y no dirían mucho. Desde que habían visto por primera vez a Zhao Ai, todo lo que habían dicho era, buenas noches, joven maestro, por favor coma junto con los demás. Zhao Ai aprendió de los recuerdos de Adam que Bloquear y Roquead eran niños que su padre había rescatado y criado. No eran inteligentes, y hasta se podía llamar estúpidos, pero los dos eran talentosos de otras maneras, nacidos con gran fuerza, y añadiendo además el ki de batalla del dragón salvaje, los dos eran ahora casi guerreros de nivel 6, y además eran leales y dedicados al clan Buda, y absolutamente no los traicionaría. Mientras esperaba que Merine trajera la comida, Zhao Ai se volvió hacia Green. Abuelo Green, ¿cuánto oro tenemos en la mano ahora mismo? Green parecía distraído, no sabía por qué le preguntaba eso Zhao Ai, pero de inmediato se puso de pie para responder. Joven maestro, tenemos actualmente 180 monedas de oro a mano, pero en este momento no nos faltan bienes, y por lo tanto todas estas monedas de oro pueden ser guardadas. Zhao Ai hizo apresuradamente a Green sentarse, continuando. Entonces, cuando venimos de la capital, ¿no usamos vagones para mover las cosas? ¿Y los caballos que tiraban de los carros? Green dijo. Joven señor, este lugar es pequeño y no tiene nada en el camino de la producción, por lo que, con el fin de ahorrar en los alimentos, solo tenemos 5 caballos. Todos los vagones fueron alquilados. Zhao Ai parecía distraído, pero de inmediato comprendió el significado de lo que decía Green. Green estaba economizando en lo posible, y tenía que saber que los buenos caballos no solo comían hierba, sino que tenían que comer algunos cereales. Y puesto que este lugar básicamente no podía producir mucho grano, lo que podía salvarse por supuesto tenía que ser salvado, y criar caballos en tal situación era imposible. Capítulo 8, Planificación. Zhao Ai asintió con la cabeza, continuando. Abuelo Green, entonces ¿cómo podemos resolver el problema de la carne en este momento? No me digas que no compramos algunas bestias mágicas. Green no entendía por qué Zhao Ai estaba preguntando acerca de eso, pero creyó que este tuviera miedo de no tener carne para comer, y de inmediato respondió. El joven maestro no necesita preocuparse, hemos adquirido algunos conejos de ojos azules y cerdos de pelo largo para proporcionar carne, no hay necesidad de que el joven maestro se preocupe por tener carne para comer. Zhao Ai no sabía si reír o llorar, parecía que el personaje de Adam realmente no estaba a la altura de mucho antes. Quería encontrar un tipo de bestia mágica que se reprodujera rápidamente y no fuera exigente con los alimentos que se pudieran cultivar, pero Green pensó que estaba preocupado por comer carne, todo esto y aquello. En este momento, Merine y me trajeron algunas bandejas. Había algo de comida en las bandejas, pero mucho más simple que la comida de Zhao Ai. Zhao Ai miró su propio plato. Su plato tenía pan blanco, 2 huevos, un pedazo de carne, así como algunas verduras. Bajo las circunstancias actuales era bastante bueno. Pero en los platos de Green y los demás solo había pan negro y algunas verduras. Huevos y carne, no había básicamente ninguno. Esto hizo que el corazón de Zhao Ai doliera, pero no dijo nada, solo cogió su cuchillo y tenedor para comer. Cuando Green y los demás lo vieron comer, también comenzaron a hacerlo. Green y los demás no comieron rápidamente, solo Bloquear y Roquead. Además, al mirar, la comida que Merine les dio era mucho mejor que las otras. Tenía que admitir que la comida de Merine era buena. Aunque no era tan sabroso como la cocina china, producir tal sabor con ingredientes tan sencillos ya era bastante sorprendente. Zhao Ai ya sintió satisfecho, comiendo rápidamente la comida delante de él. A pesar de que no estaba acostumbrado a comer comida occidental con cuchillo y tenedor, realmente estaba un poco hambriento, y así comió rápidamente.
Pero cuando terminó de comer, Green y los demás también habían terminado, y todos estaban allí de pie, observándolo. Zhao Ai no estaba muy cómodo con esto, pero también sabía que esas cosas no cambiarían de la noche a la mañana. Después de que se comió todo, Merine y Meg pusieron los platos en orden, luego sirvieron una tetera de algo. Un olor de la tetera le dijo a Zhao Ai que esta olla tenía queja. Queja era similar al café, algo que a los grandes nobles continentales les gustaban. Green se apresuró a servirle una taza. Zhao Ai bebió un sorbo, el sabor era similar al café, y no podía evitar asentir. Cogió la tetera y sirvió una taza para Green, luego señaló una silla a un lado. Abuelo Green, siéntate. Tengo algo sobre lo que debo consultarte, ven, ten un poco de queja. Green apresuradamente dijo. No podría, estoy mejor de pie. Zhao Ai se puso en pie y empujó a Green a la silla. Abuelo Green, eres de la generación de mi abuelo, me has visto crecer, se puede decir que eres mi mayor. Esta vez el clan de Buda ha caído en tal miseria, y si no fuera por ti, quizás no podría garantizar mi supervivencia. No te pongas en ceremonia, siéntate, realmente tengo algo que discutir contigo. Green se sentó, mirando a Zhao Ai, las lágrimas fluían de repente mientras murmuraba. Me sentaré, sí, el joven maestro ha crecido, se ha vuelto tan pensativo. Zhao Ai fingió un suspiro. Experimentando tanto, también debería crecer. Lo siento, abuelo Green, te he dejado preocupar antes, no lo haré ahora. Green sacudió la cabeza. No, joven señor, no diga eso, fui yo quien no lo protegí, dejando que tales cosas le pasaran al joven señor, dejando que el clan Buda cayera en este lugar. Zhao Ai sacudió la cabeza, sonriendo irónicamente. Por esto no se te puede culpar, mi padre pudo haber escuchado su consejo. Bien, no lo menciones, abuelo Green, ¿sabes qué bestia mágica en el continente no es exigente con la comida, crece rápidamente y también se cría rápidamente? Green parecía un poco distraído por la pregunta de Zhao Ai, pero todavía era algo que conocía, por lo que inmediatamente dijo. Hay muchos tipos de bestias mágicas en el continente, como los conejos de ojos azules y cerdos de pelo largo que poseen las características que plantea. Ambos se consideran bestias mágicas de primer nivel, sin ningún poder de ataque. El tiempo para que los conejos de ojos azules crezcan hasta su madurez es apenas un poco más de 3 meses, y después de que sean maduros pueden dar a luz en promedio una vez al mes, cada camada tendrá no menos de 5. Los cerdos de pelo largo tienen un ciclo de crecimiento más largo, aproximadamente de 8 a 10 meses más o menos, después de lo cual pueden reproducirse una vez cada 4 meses aproximadamente, cada camada tendrá no menos de 7. Estas dos clases de bestias mágicas son también la fuente más común de carne en el continente, y mucha gente las cría. Zhao Ai asintió con la cabeza. ¿Cuál de estas dos bestias mágicas es más comúnmente usada? Green respondió. Los cerdos de pelo largo. A pesar de que los conejos de ojos azules no son demasiado exigentes con los alimentos, pero son herbívoros y generalmente solo comen algunas hojas de la planta. No como los cerdos de pelo largo, que comen cualquier cosa. Zhao Ai asintió con la cabeza. Encontró que los conejos de ojos azules que Green mencionó no eran muy diferentes de los conejos de la tierra. Enseguida se puso de pie. Abuelo Green, ¿no dijiste que compramos conejos de ojos azules? Tráemelos, quiero verlos. A pesar de que Green no sabía lo que Zhao Ai estaba haciendo, viendo que finalmente había empezado a preocuparse por la situación familiar, todavía estaba muy contento. Pero todavía decía, joven maestro, es tarde, creo que deberíamos ir a verlos mañana. El joven maestro debe regresar y descansar un poco antes. Zhao Ai miró el color del cielo afuera, y también sintió que estaba un poco ansioso. Asintiendo, dijo. Bien, entonces vamos a echar un vistazo mañana. Pero abuelo Green, me di cuenta de que todavía hay muchos suministros en el patio, ¿por qué no llevarlos al interior del castillo? Green se veía un poco avergonzado. Joven maestro, no es que no lo hagamos, pero el castillo es demasiado pequeño, realmente no puede contener tantos suministros, y por eso ahora estamos haciendo que los esclavos instalen algunos cobertizos de madera para almacenar esas cosas. Zhao Ai asintió con la cabeza, mirando el color del cielo afuera. ¿Entonces los esclavos tienen algún lugar donde vivir? En este momento ya es abril, pronto será la temporada de lluvias. Está bien dejar que esos esclavos tengan lugares donde quedarse primero. Tan pocos del clan Buda permanecen, que tendremos que confiar en ellos en el futuro. Green se sintió algo inquieto, pero su expresión instantáneamente mejoró. Cuando Zhao Ai preguntó por los bienes en el patio, tenía miedo de Zhao Ai preguntara por esos esclavos.
porque a los ojos de los nobles del continente, esos esclavos valían mucho menos que esos suministros. Si Zhao Ai pensaba lo mismo, entonces definitivamente expulsaría a esos esclavos del castillo, y luego guardaría los suministros en las habitaciones. Pero Green sabía muy claramente que con el clan Buda en su estado actual y con la estación de las lluvias próxima, si esos esclavos fueran empujados fuera, caerían muy fácilmente enfermos, y cuando llegara ese momento se enfrentarían a la difícil situación de no tener gente. Pero lo que Green no esperaba era que Zhao Ai realmente pensara en esto. Esto le dijo que su joven maestro había crecido, por lo que dijo apresuradamente. Por favor, no se preocupe, joven señor, todo se ha cuidado. Zhao Ai asintió con la cabeza. Con el abuelo Green aquí, puedo estar aliviado. Bien, volveré a descansar, si hay algo más, hablaremos mañana. Después de hablar, él salió de la habitación. En ese momento, Merine y Meg entraron desde la cocina. Viendo a Green sentado allí con una expresión emocionada, Merine dijo con curiosidad. Viejo, ¿qué ha pasado? Green de repente se echó a reír en voz alta. El joven maestro ha crecido, se vuelve sensible. Ja 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 ja, los cielos no han olvidado al clan Buda. Repitiendo su conversación con Zhao Ai ahora mismo a Merine, sonrió. El joven maestro sabe que debe preocuparse por los asuntos del clan, esto es algo bueno. Mientras el joven maestro pueda manejar correctamente el clan, incluso si el clan Buda no puede expandirse, puede continuar. No importa que, el clan de Buda no desaparecerá. Merin también fue inusualmente feliz, diciendo. La expansión no importa, siempre y cuando el joven amo está a salvo, está bien. Creo que estamos muy bien ahora mismo. Cuando estábamos en la capital, incluso si el clan de Buda estaba bien, también estábamos muy afectados por los ojos de la gente. De lo contrario, no habríamos sido atrapados por esas personas. Ahora que estamos lejos de esa prisión, llevar nuestros días aquí es aún mejor. Los desperdicios negros no tienen nada por lo que alguien venga aquí, así que nuestro clan Buda es incluso más seguro. Green asintió con una pequeña sonrisa. Bien, eso es razonable. Por eso compré a mitad de esclavos masculinos y mitad femeninos esta vez, con el fin de prepararse para el desarrollo posterior del clan. No quiero nada más en este momento, mientras el joven maestro pueda ser sabio, y el clan Buda continúe, estaré satisfecho. Merine asintió, con una sonrisa en la cara. Meg estaba detrás de Merine, y aunque nada se le veía en la cara, sus ojos revelaban un rastro de felicidad. Zhao Ai también podía escuchar la risa de Green. Recordando la expresión de Green ahora mismo, Zhao Ai sabía por qué estaba tan feliz. Pensando en esto, no pudo evitar sonreír irónicamente. No había esperado que solo necesitara parecer un poco normal para que estuvieran tan emocionados. Parecía que el anterior Adam realmente no era ninguna buena noticia. Al regresar a su habitación, Zhao Ai no se durmió. Tal vez era porque había dormido demasiado durante el día, pero cuando estaba acostado en la cama ahora sus ojos eran como bombillas, no tenía sueño en lo absoluto. Después de estar allí durante una hora, Zhao Ai todavía no se había dormido. Reflexionando, todavía decidió ir a echar un vistazo al espacio, y ver cómo los rábanos estaban creciendo. Al entrar en el espacio, Zhao Ai se limitó a mirar fijamente. No había esperado que, apenas unas horas después de plantar, los rábanos realmente ya hubieran crecido hojas tan grandes. No parecían estar muy lejos de madurar. Zhao Ai miró fijamente esos rábanos, realmente no había esperado que crecieran tan rápido. Incluso si se decía que el suelo y el agua espaciales podían aumentar la velocidad de crecimiento, ¿no era todavía demasiado rápido? Zhao Ai no pudo evitar caminar hacia el lado del campo y levantar un rábano para echar un vistazo. Él descubrió que ya había crecido un pedacito de rábano, pero debido a que todavía había crecido durante muy poco tiempo, el rábano todavía no era grande, y requeriría más tiempo para crecer. Zhao Ai soltó una risita, enterrando de nuevo el rábano, luego se puso de pie y murmuró. A este ritmo, podrían estar maduros mañana por la mañana. Entonces le puedo pedir al abuelo Green que vea si este lugar tiene algo como estos rábanos, y luego les echaré un vistazo a esos conejos de ojos azules, para ver si comen las hojas de rábano. Si lo hacen, entonces puedo abrir un pastizal, jajaja. Capítulo 9, por la mañana y por la noche solo hay un cielo paseando alrededor del espacio, realmente no parecía estar sucediendo nada. Zhao Ai dejó el espacio y se quedó quieto en la cama, pensando constantemente en todo lo que había pasado desde que se despertó. Desde el aprendizaje que había adquirido, Zhao Ai no solo no estaba un poco asustado, sino por el contrario un poco emocionado en el fondo.
Cuando estaba en la Tierra, Zhao Ai era un nerd, con una pequeña suma de la remuneración de su empleador cada mes, viviendo bajo mucha presión. Pero aquí era diferente. Aquí era un noble, e incluso si lo hubieran echado a un lado, todavía tenía su propio feudo. Incluso si era un lugar muerto, todavía tenía algunos subordinados leales. Podía decidir la vida y la muerte de 100 esclavos con una palabra. Tenía un castillo, gente para esperarlo, y lo más importante, tenía la granja espacial. Incluso si no sabía cómo se desarrollaba esta granja espacial, mientras la tuviera, no tendría que preocuparse por la comida, y podría vivir días buenos, libres y sin restricciones. Mientras pensaba en esto, pensaba constantemente en cómo desarrollar la granja en el futuro. Pero pensar en eso ahora era inútil, solo podía esperar a que la granja subiera un nivel. Pero la granja había sufrido claramente cambios. Si esto era algo bueno o no quedaba por ver. Por lo tanto, mientras tuviera la oportunidad de un mañana, definitivamente tomaría parte del suelo negro en el espacio, y echaría un vistazo a ver si podía usar el suelo espacial y el agua para remodelarlo. Además, acumularía fondos lo más rápido posible y compraría algunas semillas del espacio. Lo mejor sería que también usara un poco del agua espacial. Entonces, incluso si el espacio desapareció más tarde, todavía tendría su propia tierra, el fundamento para continuar con su vida. Mientras pensaba en esto, inconscientemente se quedó dormido de nuevo. En sus sueños, estableció una mansión gigante, asumiendo el deber como un señor, pasando sus días en silencio. Eso fue hermoso. Justo cuando estaba soñando maravillosamente, una repentina voz resonó. Los rábanos han madurado, por favor recójalos lo antes posible. Zhao Ai se despertó, entrando rápidamente en el espacio, descubriendo que los rábanos ya estaban maduros. Un rábano blanco grande tras otro, agolpándose y rompiendo la superficie del suelo. Zhao Ai no podía esperar, rápidamente corrió hacia un lado del campo, cavando un rábano blanco grande y limpiando el suelo con sus manos. Haciendo caso omiso de la suciedad, tomó un gran bocado. Un zumo de rábano dulce y ligeramente picante fluyó por su boca, y Zhao Ai no pudo evitar suspirar. Este sabor era realmente bueno. Cuando Zhao Ai estaba en la tierra, le gustaba especialmente comer rábano blanco. Rábano blanco sabía dulce, no como rábano verde, que era siempre muy acre. Y estos rábanos blancos cultivados en la granja sabían de una forma desconocida mucho mejores que los rábanos de la tierra. Mientras Zhao Ai estaba masticando el rábano blanco, midió la raíz en su mano. Este rábano era por lo menos 3 veces su mano y era bastante pesado, contando como no pequeño entre los rábanos blancos. También era recto, blanco y regordete, parecía muy apetecible. Zhao Ai se echó a reír de felicidad, sosteniendo el rábano y caminando hacia la cabaña cubierta de paja, donde recogió la canasta de recolección y gritó en voz alta a la tierra. Recolección. Los rábanos en el campo salieron disparados como si fuera recogido por un gigante mano, uno por uno volando hacia afuera y cayendo en la cesta. Pero la cesta nunca llena. Zhao Ai inclinó la cabeza para mirar, descubriendo que esos rábanos habían desaparecido tan pronto como entraron en la canasta. En poco tiempo, todos los productos fueron recogidos por completo. Zhao Ai inspeccionó el granero, y con seguridad, los rábanos se depositaron en su interior, dejando inesperadamente numerosos agujeros en el suelo. Zhao Ai no vendió estos rábanos, sino que de nuevo compró una bolsa de semillas. Al mismo tiempo, ordenó que la pequeña pala comenzara a girar el suelo, luego siguió sembrando esta bolsa de semillas también. Estas semillas acababan de ser plantadas cuando escuchó un sonido de din, seguido de una voz. Felicidades por llegar al nivel 2, el sistema te recompensa con 2 bolsas de semillas de col, capacidad para cada bolsa, un campo. Zhao Ai rizó sus labios. Muy tacaño, entregando semillas que solo pueden cubrir un campo. Después de terminar su negocio, Zhao Ai dejó el espacio. Mirando el color del cielo afuera, descubrió que aún era muy temprano, solo una mancha blanca en el horizonte oriental. En ese momento Green y los demás aún no se habrían despertado, e incluso aquellos esclavos aún estarían dormidos. Zhao Ai estaba demasiado emocionado para dormir y se sentó en su habitación mordisqueando ese rábano blanco que sacó del espacio. No podía tener suficiente de ese sabor. Era imposible para Zhao Ai terminar un rábano grande y pesado como este por sí mismo. Solo comió la mitad antes de detenerse. Pero ocurrió algo extraño. Zhao Ai sintió como si hubiera una corriente caliente en su vientre, todo su cuerpo rebosante de fuerza, ni un poco de cansancio. Zhao Ai miró inexpresivamente, algo como esto nunca había ocurrido antes.
Parecía como si no hubiera comido un rábano, sino un estimulante. ¿Por qué? ¿Podría ser esto era ginseng en lugar de rábano? Zhao Ai se rió burlonamente de sí mismo. Originalmente fue alguien que se entregó a los vuelos de fantasía, es por eso que a menudo se le ocurrieron ideas que eran ridículas para otros. Pero todavía podía estar seguro de que no era ninguna ilusión, porque en ese momento todavía se sentía enérgico, y sin un poco de somnolencia. Estas circunstancias eran un poco anormales. Aprendió de los recuerdos de Adam que había bebido el agua de la nada. A pesar de que se dijo que beber el agua de la nada no tuvo ningún efecto en las personas que no habían estudiado la magia o el ki de batalla, todavía hacía que la gente se sintiera muy cansada. Incluso confiar en la fuerza física para convertirse en un guerrero era imposible, así que ¿cómo podía sentir una fuerza tan interminable? Solo había una causa posible para ese sentimiento. Ese rábano. Pensando en esto, Zhao Ai no podía evitar tener expectativas aún mayores de estos rábanos. Puso de inmediato el rábano en el granero espacial, preparándose para esperar hasta que pudiera preguntarle a Green qué era ese rábano. Mirando el cielo afuera, ya había comenzado a crecer ligeramente. Pero aún era muy temprano, y todos todavía no se habían levantado. Zhao Ai no era lo suficientemente desvergonzado como para llamarlos, pero quedarse ocioso en la habitación era demasiado aburrido. Así que Zhao Ai caminó lentamente hacia afuera, pensando en echarle un vistazo a su castillo. Dejando la torre, caminó lentamente hacia adelante, después de pasar por un pequeño patio, finalmente estaba afuera. Los edificios fuera de la torre eran extremadamente sencillos, pavimentados con piedra caliza, fila tras fila de casas de piedra, detrás de la cual había una muralla. El muro era muy alto, más de 10 metros. Caminando hacia la pared para echar un vistazo, descubrió que también era muy gruesa, cerca de 4 metros. La puerta de la ciudad estaba hecha de hierro fundido, de 4 metros de alto y sellada con un tornillo de hierro gigante. Por encima de la puerta de la ciudad había un mecanismo de arranque, presumiblemente para abrir el cerrojo. Este mecanismo era extremadamente inteligente, siempre y cuando alguien accionara la manija debajo de la puerta, la maquinaria encima de esta daría vueltas, conduciendo el perno de la puerta de hierro para sellar la puerta de la ciudad, y lo mismo al abrirla. Zhao Ai asintió con la cabeza, no había pensado que la ingeniería de este mundo ya estaría a tal nivel. Miró a su alrededor nuevamente, sin descubrir nada más. Además de la gran pila de suministros todavía en la plaza, no había básicamente nada más. Mirando esos suministros, Zhao Ai no pudo evitar sonreír irónicamente. Parecía que Green realmente no tenía los ingredientes de un hombre de negocios, intercambiando todo su oro por estas cosas. Podría ser que no sabían que el oro podría dar a luz a oro, mientras que estas cosas se acabarían un día. Parecía que Green quería convertir este lugar en una mansión aislada. Aunque al pensar en ello, había actuado correctamente. Si fuera ese Adam en lugar del Zhao Ai transmigrado, él podría ser capaz de vivir un poco más viviendo aquí. Si él tuviera el dinero para correr fuera, moriría muy rápido. Volviéndose a la escalera de piedra junto a la puerta de la ciudad, subió lentamente a la pared. Estas paredes eran hechas enteramente de una especie de roca gris ceniza, y parecían extremadamente robustas. La superficie también se conservó muy intacta, y las almenas muy ordenadas. Básicamente no había necesidad de reparación. En las 4 esquinas de la muralla de la ciudad se alzaban torres de arquerías que podían proteger las paredes en todas direcciones. Zhao Ai volvió la cabeza para mirar dentro de las murallas de la ciudad. Las paredes interiores de la guardia eran incluso un poco más altas que las defensas exteriores, y había unas cuantas torres de flecha encima de ellas también. Parecía que la capacidad defensiva de este castillo no estaba oculta. Dando la vuelta para mirar fuera de las murallas de la ciudad, había un foso de 5 metros de ancho. El agua en el foso era muy clara, aparentemente era agua corriente. Sobre el foso había un puente levadizo de 5 metros de ancho, suspendido por un brazo de gruesas cadenas de hierro, excepcionalmente pesado. El puente levadizo era un gigantesco marco de hierro, cubierto con tablas de madera. Las tablas eran muy nuevas, con el aspecto de que estaban recién reemplazadas. A partir de la puerta de la ciudad era una carretera perfectamente recta, también pavimentada con piedra, no sabía hasta dónde se extendía. También no parecía haber sido utilizado en mucho tiempo, y las malas hierbas crecían en todas partes. Zhao Ai sabía que este castillo había sido abandonado durante incontables años, y ese era el camino por el que pasaban. Él creía que nadie saldría del castillo por varios meses, y por lo tanto ese camino probablemente permanecería así.
Además de este camino, todo fuera del castillo era suelo negro, sobre el que ni siquiera una brizna de hierba crecía. Parecía desolada, con una quietud mortal. Para entonces el sol ya se había levantado, el sol dorado iluminaba a Zhao Ai. Zhao Ai estaba de pie en el muro de la ciudad con las manos a la espalda, mirando el recién nacido sol, y no pudo evitar un sentimiento heroico, riendo en voz alta. Bien, este castillo, todo esto es mío. Incluso si me estoy quedando aquí, así como el sol naciente, la mañana y la tarde tienen solo un cielo, dejaré que este sol ilumine toda la tierra. Zhao Ai no descubrió que, en algún momento, Green y los demás ya se habían levantado, todos de pie bajo las paredes, observando silenciosamente a Zhao Ai de pie en las paredes, cubierto de luz dorada como una divinidad, sus ojos parpadeando ligeramente. Capítulo 10, Esperanza. Zhao Ai solo se calmó cuando el sol había dejado completamente el horizonte. Sí, este fue el primer amanecer que vio en el otro mundo. Ese magnífico escenario lo hacía despreocupado y relajado, dándole un gran sentimiento heroico, y por eso no pudo evitarlo. Cuando Zhao Ai se dio la vuelta, descubrió a Green y a los demás de pie debajo de muralla, y detrás de ellos también estaban los 100 esclavos. Parecía que todos estos esclavos habían pasado una selección cuidadosa, mitad hombres y mitad mujeres, todos muy robustos y sin enfermedades. Ahora también se habían hecho presentables, sus ropas muy limpias. Solo los hombres mostraban la marca en la frente, un dragón salvaje que desnudaba sus garras y colmillos, la cresta del clan Buda, inspirado en la técnica del ki/ki de batalla del dragón salvaje transmitida en su familia. Green vio a Zhao Ai mirándolos, e inmediatamente se inclinó y gritó. Joven maestro, la gloria del clan Buda definitivamente iluminará toda la tierra, joven señor, por favor mándenos. Cuando terminó, los esclavos detrás de él se arrodillaron como uno, golpeando la frente con el suelo, sin atreverse a mirar a Zhao Ai. En su viejo mundo, Zhao Ai era un nerd común. Al ver una escena así, se quedó allí atónito, desconcertado, sin saber realmente qué decir. Lentamente, calmándose después de mucho tiempo, miró a Green y los demás se inclinaron, y prontamente dijo. Abuelo Green, todos ustedes pónganse de pie, y los otros también. Hemos llegado a un lugar como este, un lugar sin nada, sin tierra para cultivar, sin minerales en las montañas, todo lo que tenemos es este castillo abandonado para refugiarnos, y a todos ustedes. Al mismo tiempo que tenemos un nombre común, Buda, tanto como si lo desearon como si no, todos ustedes tienen la marca del clan Buda, ya son parte del clan Buda. El clan Buda es necesario para su existencia, si el clan desaparece, desaparecerán, esto es un hecho inamovible. Sí, en este momento no tenemos más que nuestras manos. Todo en este mundo ha sido creado por manos humanas, y con nuestras manos, no moriremos de hambre, haremos nuestra vida mejor. La mayoría entre ustedes son esclavos, creerán que vivir mejor o no, no está relacionado con ustedes, porque no importa cuán buena sea la vida, ustedes siguen siendo esclavos. Pero les diré hoy, que mientras trabajen duro, sus hijos no serán esclavos. Tal vez haya un día en que puedan entrar en las tropas del clan Buda, convirtiéndose en gloriosos guerreros. Si lo hacen bien, podrían llegar a ser caballeros, nobles. Les pediré que hagan lo mejor que puedan, y también les daré lo mejor. Mientras trabajes duro, yo, Adam Buda, juro por el honor de mi clan, que definitivamente cumpliré mi promesa de hoy. De entre esos esclavos surgió una leve perturbación. De hecho, antes de que esos esclavos fueran comprados, todos habían recibido entrenamiento especial. Cuando el maestro dio órdenes, no se les permitía moverse, aunque el amo los estuviera pateando todavía tenían que soportarlo, una perturbación como esta no debería aparecer. Pero las palabras de Zhao Ai eran realmente demasiado chocantes, nunca antes había habido un noble en el continente que convirtiera a los esclavos en gente libre. Si fuiste hecho esclavo, entonces serías esclavos por generaciones, tus descendientes serían todos esclavos, esto nunca cambiaría. Si Zhao Ai hablaba solo hacía promesas vacías, estos esclavos no le creerían, pero Zhao Ai juró por el honor del clan Buda. De hecho, los nobles del continente Ark no hacían fácilmente juramentos, e incluso si lo hacían no jurarían por el honor de su clan, eso era lo que los nobles valoraban más. Mientras juraban sobre el honor de su clan, estaban obligados a cumplir o lograr definitivamente lo que habían prometido. En otras palabras, lo que Zhao Ai dijo, era cierto. ¿Qué deseaban los esclavos más que nada? Eso era un día convertirse en gente común, para poder recuperar su libertad, para que sus descendientes no tuvieran que sufrir las penalidades de la esclavitud.
Por esta razón muchos esclavos se resistieron y se rebelaron, pero fueron muy pronto suprimidos por esos nobles, porque eran solamente esclavos, no tenían armas, no tenían armadura, no conocían el ki de batalla. Bajo tales circunstancias, era imposible para ellos golpear a los armados hasta los dientes tropas de los nobles. Pero ahora Zhao Ai les estaba diciendo, ustedes no tienen que resistir, siempre y cuando trabajen duro, siempre y cuando contribuyan al clan Buda, todos podían llegar a ser personas libres. Para estos esclavos, esto era realmente como un sueño. De por sí ya era necesario que los esclavos trabajaran duro, porque si no lo hacían y eran descubiertos, los matarían. Incluso si no fueran asesinados, al menos sufrirían las penas más duras. Por lo tanto, no se atreverían a ser perezosos. Pero ahora alguien les estaba diciendo, siempre y cuando trabajen duro, puedo darles lo que más quieren. Esto fue un choque demasiado grande para ellos. Green y los demás miraron inexpresivamente. No habían pensado que Zhao Ai diría algo así. Francamente, Green no estaba completamente de acuerdo con lo que Zhao Ai dijo, porque que los esclavos que trabajaran duro era obligatorio. Además, no había ningún noble en el continente que liberara esclavos, había demasiadas cosas involucradas. Pero ahora Zhao Ai ya lo había dicho, y no tenía forma de oponerse, solo podía esperar hasta que hubieran regresado a la torre interior para hablarlo correctamente. Mirando a la gente de abajo, Zhao Ai también sabía que reaccionarían así. De los recuerdos de Adam se enteró de la posición de estos esclavos. Era solo porque él sabía este pedacito de conocimiento que él lo utilizó, aquello que más deseaban todos para convencerlos. El ingenio humano era ilimitado, siempre y cuando quisieran, sería difícil imaginar la energía que pudieran mostrar. Y ahora era cuando Zhao Ai necesitaba tal energía de ellos, por eso hizo lo que hizo. Zhao Ai estaba bastante satisfecho con su reacción y continuó. Puedes pensar en todo tipo de maneras. Siempre que beneficie al clan Buda, o sea algo que pueda mejorar nuestras vidas, algo útil, puedes llevarlo al gerente Green. Mientras reconozca que lo que tienes es útil, y es bueno, voy a registrar tu contribución. Mientras su contribución alcance un cierto nivel, pueden convertirse en plebeyos. Incluso si no lo hacen, siempre y cuando se esfuerce por ello, siempre y cuando ustedes hagan un buen trabajo, pueden ganar alguna contribución, y siempre y cuando esta contribución se acumule a un cierto nivel, podrán convertirse en plebeyos, se convertirán en hijos de nuestro clan Buda, hijos de los desperdicios negros. Esos esclavos se entusiasmaron aún más. Ahora veían a Zhao Ai simplemente como un dios, porque solo un dios sería tan benevolente. Todos los esclavos inesperadamente entraron en erupción con un aire de grandeza, un aire que hizo que incluso guerrero de octavo nivel Green de pie enfrente de ellos se sintiera algo temeroso. Green se volvió para mirar a esos esclavos. Descubrió que todos parecían haber ganado algo. Cuando había mirado a estos esclavos antes, siempre había pensado que parecían muertos, como rocas, pero ahora eran como la gente, con vigor, y nuevas energías. El corazón de Green se estremeció. De repente comprendió la manera de Zhao Ai de manejar las cosas. Para que el clan Buda se desarrollara, contar solo con 100 esclavos muertos era imposible. Pero si era un centenar de personas rebosantes de entusiasmo, entonces eso era algo completamente diferente. Green no sabía lo que un centenar de personas con tal entusiasmo podría lograr, pero estaba muy claro acerca de lo que 100 esclavos podían hacer. Green lanzó un largo suspiro, su rostro revelando una verdadera sonrisa. Al mismo tiempo, él también ganó un rastro de determinación, él creyó que el clan Buda tendría una ocasión de levantarse otra vez. Zhao Ai también percibió el cambio en los esclavos. Sonrió ligeramente, consciente de que sus palabras eran útiles. Por lo tanto, él inmediatamente dijo, bien, ahora cuiden sus trabajos. Pero primero solucionen la cuestión de los suministros y dónde guardarlos, mañana habrá nuevas tareas. Esos esclavos respondieron, y caminaron hacia los suministros con pasos rápidos. Sus pasos parecían mucho más enérgicos que antes, rebosantes de entusiasmo. Zhao Ai asintió con satisfacción, bajando de la pared y caminó lentamente hacia Green, diciendo, abuelo Green, volvamos. Tengo algo que preguntarte. Green respondió, llevando a Merin y a los demás atrás de Zhao Ai de regreso a la fortaleza interior. Mirando la espalda de Zhao Ai, Green sabía que Zhao Ai realmente había cambiado, que no era el joven maestro Adam de antes, que solo sabía cómo hacer problemas, que ahora era el jefe del clan Buda, una verdadera cabeza. El grupo muy pronto llegó al comedor en el torreón. Después de sentarse, Zhao Ai volvió su mano a un costado, y el rábano medio comido apareció. Colocó el rábano sobre la mesa y se volvió hacia Green. Abuelo Green, ¿sabes lo que es esto?
Green no habló. Zhao Ai miró extrañamente a Green, descubriendo que el anciano miraba distraídamente su mano. Él también sabía por qué Green tenía tal expresión, debido a su movimiento para sacar el rábano en ese momento. Este mundo tenía magia espacial, solo la magia espacial era extremadamente difícil de aprender. Además, los requisitos eran extremadamente despiadados, y muy pocas personas fueron capaces de aprender ese tipo de magia. A pesar de que había algunas herramientas espaciales que podrían utilizarse para el almacenamiento, el uso de energía era necesario, ya sea magia o ki de batalla, siempre y cuando tengas energía podrías abrirlos. Pero una persona que había bebido el agua de la nada no podría abrir una herramienta espacial, aunque tuviera una, mucho menos crear una. Zhao Ai sonrió débilmente. Abuelo Green, ¿ves lo que es esto? Green volvió a sus sentidos, emocionadamente de pie. Joven maestro, ¿ahora usted? Justo ahora usted. Zhao Ai agitó su mano. No es nada, solo accidentalmente obtuve alguna habilidad. Está bien si lo sabes, pero no lo divulgues. ¿Entiendes la razón?